Y queremos abordar un tema que es de suma importancia, que tiene que ver con las condiciones laborales de los bolivianos y bolivianas, por lo cual hemos invitado a un experto en el tema laboral, investigador en esta área. Nos acompaña don Bruno Rojas. Señor Bruno, qué gusto tenerlo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Paola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Don Bruno, ¿cómo están las condiciones laborales en Bolivia a propósito de una crisis económica que muchos sectores denuncian? ¿Cómo afecta esto a la situación laboral? Podríamos resumir, Paola, en dos palabras, que tiene que ver con una crisis laboral, la que estamos viviendo en el país desde ya hace muchos años, pero que en estos últimos 20 años se ha ido consolidando esta crisis laboral o una crisis del empleo, que tiene varios indicadores que los voy a señalar rápidamente. A ver, primero y principalmente, Paola, en Bolivia estamos enfrentando un serio deterioro de la calidad del empleo. ¿Qué quiere decir calidad del empleo? Quiere decir que las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven las personas ocupadas, particularmente los trabajadores asalariados, están sufriendo este deterioro de las condiciones, referido, por ejemplo, a la estabilidad laboral. Estamos hablando de que los empleos son más inestables, temporales, eventuales, a contrato, consultorías y otro tipo de empleos que no precisamente garantizan estabilidad, que garanticen un empleo de mayor duración, o en lo posible un contrato indefinido. Una crisis también que se manifiesta de esta calidad del empleo en los salarios, en los ingresos laborales. Un indicador importante en ese sentido es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Si bien el promedio salarial al 2023, que es el dato disponible para ese año del Instituto Nacional de Estadística, muestra que el promedio de 5.009 bolivianos, ese monto que puede parecer expectable, interesante, en fin, ha ido deteriorándose también en su capacidad adquisitiva, de tal modo, Paola, que estamos hablando de menos de 1.600 bolivianos el valor que tendría este salario, de 5.009 bolivianos para este año 2023. Un monto que nos está mostrando una caída de este poder adquisitivo, principalmente desde el 2021 al 2023 y con seguridad que el año 2024 también estamos viviendo. ¿En qué se traduce esto? Trabajadores, familias con menos ingresos. Y eso está empujando en esta situación de crisis económica a inventar diferentes estrategias de trabajo, estrategias laborales, de subsistencia, principalmente en el sector informal, en las calles, en el espacio público, un emprendimiento en el hogar, un negocio familiar, en fin. Este es otro indicador importante con relación a la caída de los ingresos salariales. De hecho, Paula, cerca de un 65% de la gente que tiene un empleo con mucho esfuerzo, una ocupación con mucho esfuerzo, gana por debajo de una canasta alimentaria. Es decir, lo que gana no alcanza ni siquiera para cubrir la comida. Es decir, digamos los elementos principales. Y termino muy rapidito, Paola. El tercer indicador con el que hemos estado trabajando durante todos estos años, la institución donde yo he estado trabajando, y todavía soy parte, que es el CEDLA, el otro indicador se llama seguridad social. Es decir, los trabajadores han ido poco a poco, y sobre todo en los últimos años, que en mayor número, no han dejado de aportar al sistema de pensiones. Sí, es decir, quiere decir esto que se traduce en una desprotección social, porque a futuro los que no están aportando hoy al sistema de pensiones no van a tener una jubilación o una jubilación adecuada en este caso. Entonces eso nos está mostrando que este trabajador en el futuro no tiene un seguro de salud para su familia y la protección que corresponde para una persona adulta mayor. Entonces, todos estos elementos, estos indicadores que estoy mencionando, aparte de la jornada laboral, una jornada laboral que se ha flexibilizado en extremo. Ya
8 horas está en el papel. Se trabajan muchas más de las 8 horas, se trabajan horas extras que no se cancelan, no se pagan, ¿no? Estamos hablando también en general de lo que es la desprotección en cuanto a seguridad ocupacional. Muchos trabajadores que deberían contar con una ropa de trabajo adecuada, con botas y otros implementos importantes, medidas de seguridad para proteger la integridad física, la vida finalmente, como pasa en el periodismo. Los periodistas están haciendo fundamentalmente el trabajo de producción de notas afuera, pero afuera tienen una serie de riesgos frente a los cuales no tienen ningún tipo de protección. Entonces, ese tipo de características han ido alimentando un proceso serio, crítico de deterioro de la calidad del empleo. Ahora, ¿qué pasa dentro de esa informalidad de la que hablamos, no? Podemos decir que básicamente tener ahora un trabajo que tenga aportes a la gestora, un seguro médico, se ha convertido básicamente en un lujo. Porque además de esa informalidad del trabajo que mucha gente se debe buscar, como dicen los cuentapropistas, hay una figura más que va deteriorando la calidad del trabajo. ¿Son las llamadas consultorías? Comienzo señalando lo siguiente, Paula. En cuanto a datos, todavía no hay un dato final, oficial, porque lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística no permite esta información, pero entre el 75-80%, quizá más un 75% de la población ocupada está en el sector informal, como trabajador por cuenta propia, con micro y pequeñas empresas y negocios diferentes y tremendamente complejos en este caso, para poder generar ingresos, que es el objetivo principal de una familia, de una persona, en fin. Ese es un porcentaje altísimo, 75% en este caso. El otro dato que comparto también con los amigos televidentes del programa de Cartas sobre la Mesa es que el 97%, solamente 3, diríamos, de cada 100 personas ocupadas en el sector informal, como en el trabajo informal, tienen un empleo que podemos llamar adecuado. Es decir, el 97% es muy alta, tiene un empleo esa precario, pobre, un empleo de mala calidad. De ese 97%, un poco más del 70% tienen los peores empleos, o sea, los empleos precarios extremos. O sea, ¿qué significa eso, Paola? Sin seguridad social, bajos ingresos, empleos o trabajos inestables, ¿no? Como pasa en este sector. Y el otro dato importante en este espacio, en este escenario de crisis económica, es que el sector informal se va saturando. Hay cada vez más comerciantes minoristas en las calles o con alguna producción, familias que producen desde comida hasta otro tipo de mercancías. Y lo que sucede es que como está saturado, se está apuntando a otras actividades de lo que se llama la economía informal, el contrabando, por ejemplo, es decir, en las fronteras, contrabando de todo tipo que está empujando a la población a buscar estas otras formas, pero ya de carácter ilegal, ¿no? Como por lo menos se califica digamos, en el escenario nacional. Entonces, estas características tiene el sector informal. Y a propósito de desprotección, también, Pablo, otro dato importante, aproximadamente el 10-11% de este enorme sector informal, reitero, del 75% aproximadamente, no aportan al sistema de pensión. Entonces estamos hablando de casi un 90% que no están aportando, no tienen seguro de salud, ¿no? Más que aquel que el gobierno, el Estado le ofrece a partir del seguro universal, del seguro único de salud. Pero es un seguro que no es integral, porque simplemente consiste en una consulta médica, algunos medicamentos en algún tipo de enfermedades, pero lo demás no se cubre, ¿no? No se cubre la familia, por ejemplo, etc. Estos son los elementos importantes a tomar en cuenta también.
En ese marco, don Bruno, y para ir, por favor, finalizando la entrevista, ¿cómo va a afectar ese pedido de la Central Obrera Boliviana que habla de un 20% de incremento salarial? ¿Esto puede todavía complicar más la situación de empresas, de fábricas, de industrias que vayan a generar todavía despidos? ¿Puede ser, como decimos, peor el remedio que la enfermedad? Definitivamente, Paola, y en esto quiero ser muy tácito, los incrementos salariales no generan inflación. Inflación estamos entendiendo que los precios cambian todos los días, ¿sí? Generalmente hacia la subida de estos precios, del índice de precio al consumidor. No genera ese proceso. Una cosa es que un porcentaje determinado sí pueda tener un efecto, pero demasiado corto, digamos, muy coyuntural, porque al final las empresas lo que van a hacer cuando hay un porcentaje de incremento salarial, ajustan los precios en el costo de producción de cada producto, en este sentido. Ese porcentaje a veces se lo cubre ajustando al personal, al número de trabajadores. Por eso hay más despidos o se apuesta, y esto es muy grave, Paola, se apuesta a mayor empleo temporal. Sino ya nada que ver con trabajadores con contrato indefinido. Y más grave todavía, se apuesta a trabajadores subcontratados, se subcontrata a otras empresas donde los trabajadores de estas empresas subcontratadas carecen de todo derecho, carecen de condiciones que puedan, en este caso, llevarle a tener un empleo de calidad en este sentido. Entonces, los salarios no generan eso. Sí, seguramente la gente que nos está viendo, analistas y otros investigadores, pueden también sostener este planteamiento. Por ejemplo, en este momento, la inflación, ¿por qué está siendo provocada? Fundamentalmente por lo que significa la caída de la producción de gas, ¿no? Que está provocando que el país tenga menos ingresos, menos divisas. Y eso se tradujo en escasez de dólares, en una caída de la producción en general. A septiembre del año pasado, el crecimiento económico fue del 2.14%, una caída desde enero, desde el primer trimestre del año pasado. Entonces, estamos hablando de que los problemas son otros que provocan la inflación. Además de que Bolivia está ingresando paulatinamente en lo que significa no tener la capacidad ya de generar, de producir alimentos. Entonces estamos cada vez más importando, ¿no? Y eso provoca, los efectos que se notan de todo esto están en la inflación. Por supuesto, y además de aquello, del deterioro de la calidad del trabajo y con un panorama no muy alentador para el siguiente año cuando se habla de la reducción, por ejemplo, del aparato estatal, lo que significa más gente en las calles y generando ese empleo informal. Señor Rojas, el tiempo nos ha quedado definitivamente corto, pero si hay una puntualización final que quiera realizar, adelante. Por favor, dos puntualizaciones muy rápidas. La primera, a propósito de estos porcentajes que ya se están demandando, no se trata, Paola, en este momento de crisis económica, de crisis laboral, de crisis del empleo, no se trata de jugar con porcentajes. También se planteó 60%. Y claro, los empresarios dijeron, es demasiado, es exorbitante, es irreal, etcétera, etcétera. Bueno, se trata, Paola, en el país de que tengamos una política salarial. Una política salarial que establezca cuál es el costo de una canasta básica familiar. Que eso va a determinar el precio de la fuerza de trabajo del trabajador que ofrece servicios a un empresario, a un empleador. Si no tenemos ese costo, difícilmente se puede sostener que cualquier incremento efectivamente sea eso. Claro. Se trata simplemente, Paola, de una reposición. Porque los salarios, por ejemplo, hasta mayo de este año ya han perdido enormemente su poder adquisitivo. Los precios suben cada día, en fin. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es el costo de esta canasta básica familiar? En 2011, un ejercicio inicial con la Universidad Mayor de San Andrés, se estableció un monto de 8.309 bolivianos. Muchos salarios, muchos ingresos están lejanos de este monto, ¿sí? Los maestros urbanos de La Paz han establecido 9.500 bolivianos para desafiar al país
y sobre todo al Estado, al gobierno y a los candidatos ahora, a desafiar a los candidatos de que el precio de la fuerza de trabajo, de ese esfuerzo, del tiempo que invierte el trabajador, deba tener lo que corresponde, que es el costo de esta canasta. Y muy rápido la segunda puntualización. Esta crisis laboral, Paola, no está siendo tomada en cuenta para nada en el debate, debate inicial entre los candidatos o los llamados precandidatos. Se habla de cosas muy parciales respecto, por ejemplo, a la crisis económica, se hace carteles al respecto, etcétera, pero no se está apuntando a uno de los problemas centrales que en varias encuestas la población lo señaló como un problema central: empleo y la crítica situación económica de las familias. Claro. Crisis laboral, crisis del empleo, que debería tomarse en cuenta en la actual coyuntura política electoral. Por supuesto. Don Bruno, como siempre es un placer conversar con usted. Lo estaremos convocando a este espacio porque hay mucho por hablar en torno a los temas de los trabajadores, al tema laboral en Bolivia. Muchísimas gracias y buenas noches. Al contrario, soy agradecido yo. Buenas noches. Muchísimas gracias.